En este video vamos a hablar de un tipo de fuerza especial que es el peso de un cuerpo. Ahora, fíjense acá, tengo peso y masa. Y nosotros en el mundo cotidiano usamos peso y masa como sinónimos. Sin embargo, en la física son dos conceptos distintos. Empecemos primero por definir masa. Cuando Newton empezó a estudiar las leyes de la dinámica, cuando empezó a estudiar las causas del movimiento, se dio cuenta que a un mismo cuerpo, cuando le aplicaba diferentes fuerzas, éste se movía a diferentes aceleraciones, ¿sí? F1, aceleración 1. Si le aplicaba una fuerza 2, se movía a una aceleración 2. Sin embargo, siempre la relación entre la fuerza y la aceleración se mantenía constante. Y a esto fue a lo que llamó la masa. Entonces, la masa es la relación entre la fuerza que le aplicó a un cuerpo y la aceleración que produce. Y lo definió en realidad como una resistencia que opone el cuerpo al movimiento. Ahora, el peso, movimiento. Ahora, el peso dijimos que era una fuerza. ¿Y qué fuerza es esta? Bueno, es la fuerza que ejercen los planetas sobre un cuerpo. Entonces, como una fuerza está definida por la masa, por la aceleración. Y en este caso, como es la fuerza que generan los planetas sobre un cuerpo, la aceleración es la gravedad. Entonces, defino el peso como la masa del cuerpo por la gravedad. Vamos a ver con un ejercicio numérico a ver si podemos ver la diferencia entre esta masa y el peso del cuerpo. Si yo tengo un cuerpo de masa, por ejemplo, 10 kilogramos, ¿cuánto pesa en la Tierra que tiene una gravedad de 9,8 metros sobre segundo cuadrado? Entonces, el peso, como definimos acá, va a ser igual a la masa por la gravedad. Y esto es 10 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces son 98 newtons. Ahora, ¿cuánto pesa en la Luna, que tiene una gravedad de 1,66 metros sobre segundo cuadrado? Y bueno, va a pesar, vamos a subir un poquito, así no queda tan amontonado, y vemos mejor, va a pesar en la Luna 10 kilogramos, porque es el mismo cuerpo, así que tiene la misma masa, por la gravedad de la Luna, que es 1,66 metros sobre segundo cuadrado. Y esto da un total de 16,6 newton. Fíjense que al estar en un lugar diferente, con una gravedad diferente, el peso va a ser distinto. Ahora hay otro concepto de la dinámica que quiero explicarles, que es el principio de acción y reacción. ¿Qué significa este principio de acción y reacción? Bueno, cuando tenemos un cuerpo que ejerce una fuerza sobre otro, es decir, una acción de un cuerpo sobre otro, el segundo va a generar una reacción de igual magnitud, igual dirección, pero distinto sentido. Entonces, si nosotros, como estamos sobre la Tierra, un objeto cualquiera, vamos en lugar de hablar de nosotros, sobre la Tierra tiene un peso, es decir, que genera
una fuerza llamada peso sobre la Tierra va a generar una fuerza de igual magnitud, de igual dirección, pero en sentido contrario, que la vamos a llamar normal. ¿Sí? Ahora, esta fuerza no siempre es igual que el peso. No siempre. Veamos por qué. Porque si yo tengo un cuerpo sobre una superficie y le estoy aplicando otra fuerza en igual dirección, la normal va a depender del sentido, el valor de la normal va a depender del sentido de esa otra fuerza. ¿Sí? Fijémonos, entonces cuando no tengo otra fuerza sobre el eje Y, el peso y la normal son iguales. Pero si yo tengo en mi mismo cuerpo, apoyado sobre la superficie, aparte del peso, una fuerza, por ejemplo, para arriba, es decir, en sentido contrario del peso, la normal va a ser igual al peso menos esa fuerza que apliqué. ¿Por qué? Y porque si mi cuerpo no se mueve en el sentido Y, la sumatoria de las fuerzas tiene que ser igual a 0. Es decir, que la normal más la fuerza 1 menos el peso tiene que ser igual a 0. Si despejo normal de acá, me queda que es igual al peso menos la fuerza 1. Si en cambio esta fuerza 1 está en el mismo sentido del peso, es decir, que yo le apliqué una fuerza sobre mi objeto, la normal en este caso va a ser igual al peso más la fuerza 1. ¿Sí? Entonces, en este caso, mi normal tiene que ser mucho más grande que el peso. ¿Cuánto más grande? Bueno, la F1. A ver, vamos a ver si entendemos todo esto con un ejemplo. Bueno, entonces tenemos nuestro ejemplo, que es un cuerpo de masa de 80 kilogramos, está apoyado sobre la superficie. Vamos a hacer el dibujito acá. Mi cuerpo en la superficie, en el que hay una fuerza 1 de 500 newton con un ángulo de 53 grados, o sea que va a estar así, y la superficie genera una fuerza en contra del movimiento que se llama fuerza de fricción de 100 newtons. ¿Sí? Entonces, acá, ¿qué me va a faltar? Acá tengo que graficar el peso del cuerpo y la normal. ¿Sí? Vamos a borrar esto que me quedó desprolijo. Entonces, yo quiero averiguar la aceleración del cuerpo, el peso y la normal. Entonces, acá también me faltó dibujar la fricción que ejercía la superficie. Pongo nombrecito a todo. Entonces, averiguemos el peso, que es el más fácil. El peso lo definimos como la masa por la gravedad. Entonces, el peso va a ser igual a 80 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo cuadrado. El peso es entonces 784 newtons. ¿Sí? 784 newtons. Ahora calculemos la normal. Pero miren qué pasa. Esta fuerza 1 al tener un ángulo va a tener una componente en el eje Y
y una componente en el eje X. Entonces, yo tengo que averiguar cuál van a ser esas componentes para calcular el valor de la normal, por lo que vimos recién, que la normal, como no se movía en el eje Y, iba a ser que la normal iba a ser el peso menos la componente de la fuerza 1 en Y. ¿Y cómo calculaba la fuerza 1 en Y? En el video, si no lo pasaron a ver, pasen a ver el video de fuerza de introducción a la dinámica. Vimos que para descomponer una fuerza en ángulo, la fuerza en Y se calculaba por la fuerza por el seno del ángulo en el que estaba. Entonces acá va a ser ¿cuánto? 500 newton por el seno de 53 grados. Entonces va a ser un total de 400 newton. Entonces ahora mi normal va a ser igual al peso, que era 784 newton, menos 400 newton. Y esto me da 384 newtons. ¿Sí? Fíjense, en este ejemplo, la normal no es igual al peso porque yo tenía otra fuerza en el eje Y. Y es 384 newtons. Ahora pasemos a calcular la aceleración. La aceleración va a depender de las fuerzas que estén actuando en el eje X. ¿Por qué? Porque la aceleración era igual a la fuerza sobre la masa. ¿Sí? Si fuerza es igual a masa por aceleración, entonces aceleración es fuerza sobre masa. ¿La fuerza qué? La resultante en X. Entonces tengo que averiguar mi componente X de la fuerza 1. ¿Y qué iba a ser? F1 por el coseno de alfa. Esto otra vez lo explico en el video de fuerzas, introducción a la dinámica, ¿sí? Entonces, 500 newtons por el coseno de 53 grados. Y esto va a ser igual a 300 newton. Entonces, mi fuerza en X, ¿qué va a ser? Va a ser mi componente en X de F1 menos la fuerza de fricción que estaba en un sentido opuesto. Entonces son 300 newton, que era la F1 en X, menos 100 newtons, que era la fuerza de fricción. Y esto es igual a 200 newtons. ¿Sí? Entonces, la aceleración, ya tengo, mi fuerza son 200 newton y la masa eran 80 kilogramos. Vamos a borrar este. Entonces, la aceleración va a ser igual a 2,5 metros sobre segundo cuadrado, porque newton era kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Entonces, kilogramo con kilogramo se me va y me queda metro sobre segundo cuadrado. Bueno, espero que hayan entendido ahora un ejercicio completo de una fuerza, de varias fuerzas, perdón, que actúan sobre un objeto que se va a mover de una masa y un peso que son diferentes en la física. Espero que hayan entendido. Nos vemos en el próximo video.